muchos diarios del mundo, se le considera una especie de Robin Hood de la era electrónica, que roba con gran estilo a los países ricos para beneficio de los países del este y de Rusia a través de varias fundaciones con objeto de pavimentar el cambio a la democracia a los pobres países recién liberados del comunismo. Muy buenas tardes, amigos. Suso Souto, un saludito y empezamos. ¿Quién es George Soros? La gente lo conoce mucho porque está de moda con el tema de las financieras, el poder y el nuevo orden mundial. Se le conoce por la injerencia en los países del este de Europa y por patrocinar también todas estas primaveras occidentales, marchas en protesta, incluso estas marchas de féminas ahora mismo en Estados Unidos en contra de Donald Trump. Pero ¿quién es realmente este señor? La leyenda oficial cuenta que en el año 1930, como adolescente judío de padres judíos, fue exiliado de Budapest por los nazis, pasando por Inglaterra, donde estudió en la Escuela de Economía de Londres y posteriormente llegó a Estados Unidos a mediados de los años 50. Se sintió atraído mágicamente por Wall Street, el poder del dinero, y tuvo una carrera bastante discreta hasta el año 69. Entonces se hizo cargo de la administración de un cuantioso capital y muy misterioso. Vendió acciones que no eran suyas, confiando que su precio caería antes del plazo fijado y podría recomprarlas a menor precio. Wall Street, banca, especulación pura y dura. De estos capitales nació el grupo Quantum, que es el grupo principal de George Soros, una batería de capitales especulativos que opera desde las Antillas holandesas, Aruba, es decir, un paraíso fiscal. Hoy es considerado una de las maquinarias inversoras más influyentes de todo el mundo, con poder incluso para cambiar y manipular gobiernos. Soros ha delegado los negocios a un equipo gerencial y dirige ahora mismo solo las grandes campañas, es decir, las grandes cuentas. Describe sus principios en el libro La alquimia de las finanzas, en el cual dice: lo que crean los especuladores será más importante que la realidad de la economía. En eso se basa nuestra economía, fe y especulación, nada de matemáticas exactas. Sin embargo, esa es la imagen que la prensa, en manos de quienes ya sabemos, nos presenta sesgadamente. Pero ¿quién es realmente George Soros? Soros especula en los mercados financieros mundiales con su firma clandestina extracontinental Quantum Fund, un fondo de inversiones privadas que administra para una serie de mandantes un capital de miles de millones de dólares. El Quantum Fund está registrado en el oasis tributario, como os dije, de Aruba, las Antillas holandesas, y para evitar la supervisión de las autoridades estadounidenses sobre sus tejemanejes financieros, Soros contrata casi exclusivamente a ciudadanos europeos para su consejo administrativo. Sus directores son una extraña mezcla de economistas de Suiza, como no, y también de Italia, uno de los países en el que más injerencia tiene, incluso relación con los carbonarios, el principio de la mafia, y muchos de los políticos que no me da tiempo a comentar a todos en el programa. Soros ha sido incorporado como hombre de paja, hombre de goma, al conglomerado bancario anglo-francés de los Rothschild. Está todo totalmente ligado, y en estos programas de quién es quién seguiré al de Soros, lógicamente, con la familia Rothschild para seguir avanzando en todo esto. Comprensiblemente esta circunstancia se mantiene oculta claramente, pues tanto por el interés de Soros como el propio Rothschild, para no enturbiar sus estrechas relaciones pues con los amigos de la City londinense, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Estado israelita, que siempre está por el medio, así como sus poderosos amigos del establishment yanqui o norteamericano. Un cómplice frecuente en las especulaciones de Soros, especialmente las que tienen que ver con el alza del oro, como no, es Sir James Goldsmith, miembro también, como no, de la dinastía Rothschild. Entre otros, se encuentra en la dirección del Quantum Fund los gerentes de algunos de los bancos privados suizos, altamente discretos, ¿vale? Estos mismos bancos pues que se ocupan del lavado del dinero, de los sindicatos del crimen, del comercio de drogas y de armas,
y de alguna cosa oscura más, incluso financiaciones de terrorismo o depósito de cuentas de grupos terroristas más bien. La relación de George Soros con los ultrasecretos círculos financieros internacionales de los Rothschild no es ninguna vinculación común ni casual. El más que extraordinario éxito de Soros como especulador financiero en los mercados financieros de más alto riesgo no se puede definir simplemente como suerte de jugador. Hay que entender que hoy en día nadie consigue semejantes sumas de capitales y menos en bolsas, en fondos de inversión, si no es con la ayuda o la mano detrás de nadie. Nadie desde cero consigue ser el dueño de un banco como nos quisieron vender aquí en España a la familia Botín. Pueden ser las cabezas visibles de un banco, pero ni mucho menos son los dueños de semejante conglomerado empresarial. Soros tiene acceso a la pista de los insiders, uno de los canales de información estatal y privada más importante del mundo. Soros no es más que una herramienta en manos del alto mando de la guerra política conducida por los Rothschild. Pertenece a los círculos que hace menos de 30 años organizaron la campaña de odio llamada Cuarto Reich en contra de la reunificación de Alemania y Soros es declarado y rabiosamente anti-alemán. En su autobiografía Underwriting Democracy de 1991, Soros advierte del peligro que una Alemania unificada pudiese perjudicar el equilibrio de fuerzas en Europa. Pues no lo han perjudicado, se lo han apropiado todo. No es difícil ver de qué manera podrían aparecer nuevamente las condiciones de entreguerras, la misma que estamos viviendo actualmente y más desde la llegada de los republicanos con Trump a Estados Unidos. Una Alemania unida se convertirá en el poder financiero más fuerte y desarrollará la Europa oriental para su propio espacio vital, una terrible pócima encantada. Quizá toda esta injerencia militar de Estados Unidos en el este de Europa que nos venden en contra de Rusia podría ser, si queréis opinar, para tapar la expansión y el auge de Alemania de alguna de las maneras, no lo sé. A través de sus contactos en Estados Unidos, George Soros está presente en los círculos del servicio secreto y de las finanzas dentro y en los círculos de la Casa Blanca. Debemos tomar medidas para provocar una caída segura del marco en un 30%, a fin de que Alemania no pueda reconstruir al sector oriental y convertirlo en un factor económico de peso dentro de una nueva Europa. Tienen para todos. Soros, quien a decir de sus colaboradores tiene un ego increíble, como en todos estos psicópatas que nos dominan, relata personalmente cómo sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial en Hungría siendo judío mediante una identidad falsa. Espero que 3 o 4 días antes de morir no se retracte y nos diga que no estuvo nunca en Hungría o que no estuvo en algún campo de concentración, como cada vez estamos viendo más con los pocos que quedan de Auschwitz y de la Segunda Guerra Mundial. Lo que no relató es que fue protegido de la persecución por un sujeto que se apoderaba de los bienes de los judíos ricos, actividad de la cual el George Soros parece haber participado con especial entusiasmo. En público, Soros financia y patrocina una larga serie de eventos sociales, conciertos de la paz, becas para jóvenes europeos del este de Oxford. Otros hablan también de que se les da un sueldo a estos antisistema para moverse entre las ciudades, pero la verdad sin embargo, parece bastante distinta a todo esto. Soros es personalmente responsable por el caos que provocó la terapia de shock en Europa Oriental a partir del 89, a partir de la caída o cuando empezó a caer el comunismo. Él forzó a los débiles gobiernos de estos países del este, que en ese momento estaban destrozados, a adoptar medidas económicas un tanto descabelladas como draconianas, las que han permitido comprar los recursos de extensas zonas de Europa Oriental a precio de saldo, igual que hacen en África, lo estamos viendo. Incluso la familia Rothschild compró una tierra y no permite transitar por ella a los indígenas que necesitan ir a por agua, y como no, por 2 pesetas, pero hay que entenderlo, como siempre pones a dirigentes, a los tontos útiles que decimos, al final esos políticos, en vez de gobernar para tu pueblo, por una puñetera comisión de 4 duros que le dan, venden a su pueblo, a su gente e incluso a sus tierras. Soros tiene una injerencia, sobre todo aquí en Europa, tuvo una injerencia importante en Hungría,
tuvo una injerencia muy importante en Yugoslavia, fue uno de los agitadores de esa guerra. De hecho, alguno de los colaboradores que trabaja para él fue asesor directo de Milosevic, un británico que ahora mismo no me acuerdo el nombre, y después, sobre todo en Polonia y Rusia, ¿no? A finales del 89, en Polonia, pues Soros organizó un encuentro secreto con el gobierno comunista, el de Rakowski, y los dirigentes de Solidaridad, ¿no? Ya cuando ves un partido político, una fundación o algo que se llama Solidaridad, Podemos, Progreso, hay que tener un cuidado de narices, porque al final hacen todo lo contrario. Y los comunistas, para este plan, debían entregar el poder a Solidaridad, pues para garantizarse la confianza del pueblo, y entonces el gobierno deliberadamente debería llevar a la quiebra a sus propias empresas agrícolas e industriales mediante la aplicación, pues, de intereses astronómicos, la negación de créditos fiscales y el recargo de las deudas ya impagables. Esto, si lo extrapolamos a 30 años, y lo vemos ahora mismo aquí en España, por ejemplo, está pasando, pero idéntico al 100%. Desde que yo soy niño se vendieron todas las empresas públicas que daban pérdidas, y al momento de venderlas, a los 2-3 meses, empiezan a dar beneficios, y si miráis las listas de los políticos que participaron en esa venta, acaban todos trabajando en los consejos de administración de estas empresas. Es algo totalmente indignante, y no sé ya qué calificativos utilizar. Bueno, siguiendo con lo de Polonia, luego Soros llevaría a sus amiguitos capitalistas, a los ricos internacionales, a Polonia como compradores, pues, de estas empresas estatales privatizadas, y el ejemplo más reciente, pues, fue el complejo siderúrgico que se llama Huta Warsawa, el que, según estimación de peritos occidentales, tendría un costo que fluctúa entre los 3 y 4.000 millones de dólares. En pocos meses, el gobierno polaco aceptó hacerse cargo de las deudas de Huta, para luego venderlo totalmente saneado a la firma milanesa Lucchini por la suma de 30 millones. Es decir, se gastaron miles y miles y lo vendieron por 30. Uno de los responsables de la firma Lucchini, ahora os digo el nombre, también es miembro de las empresas Rothschild, y a la vez también asesor de una de las empresas de Soros. Para la concreción del plan, Soros recurrió a Jeffrey Sachs, que era un asesor financiero judío polaco que no podía actuar profesionalmente en Polonia, solo en Bolivia. En aquel momento a los judíos aún no se les dejaba actuar, pero Soros admite haber sabido todo esto de antemano, es decir, que sabía que su terapia económica de shock para Polonia, que desataría una fuerte desocupación, cierre de fábricas, tensiones sociales y demás revueltas que podemos ver aún hasta el día de hoy, y por eso mismo precisaba que Solidaridad, pues, tomara el poder. A través de su fundación tuvo también acceso a los principales creadores de opinión de la prensa, y con eso, pues, se fue ganando el apoyo y que no lo echaran a patadas del país. Su colaboración con la embajada estadounidense en Varsovia, porque ahí el tejemaneje es de ambos, de Estados Unidos. Bueno, Soros no deja de ser un agente, ¿no?, al final de los mismos poderes, y esto le posibilitó, pues, controlar a la prensa mediante censura, generando propaganda, pues, de terapias y reaccionando de mala manera ante cualquier crítica. Y si lo volvéis a extrapolar, es exactamente lo que está pasando ahora. Nos llaman conspiranoicos, pero todos estos planes vienen de muy atrás y poco a poco los van haciendo, y encima vemos cómo se repiten en distintos países, y con el tiempo vemos también que es todo un poco cíclico. No es todas estas estrategias realmente, si miramos los libros de conspiración masónica, Illuminati, pues no deja de ser exactamente, pues, la típica de los Illuminati talmudistas, o como le queramos llamar al sionismo. ¿Acaso estos no son una cofradía conspirativa, pues, de magnates, de nobles, de iglesias, de sectas, de masonería, de la ONU, servicios secretos, gobernantes, dueños de los medios y agencias de comunicación, y todos estos, pues, asociados al sionismo, y que busca obtener el gobierno mundial siguiendo las enseñanzas, pues en este caso no sé si las del Talmud o las que no nos enseñan, pero está claro que llevan esta línea desde hace muchos años. Y para acabar con este programa, para que no se alargue, puesto que habría mucho que hablar, estoy hablando un poquito más del pasado, pero
podría hacer una segunda parte hablando de la situación actual, que es exactamente lo mismo. Uno de los frentes de batalla más importantes de George Soros siempre fue Rusia, ¿no? De la que al final pues no consiguió parece ser lo que quería, aunque la banca rusa pues también está dominada por los Rothschilds, pero cuando fue la caída del muro de Berlín, Soros condujo pues una delegación a Rusia para trabajar con Gorbachev en ese momento, y después con la llegada al poder de Boris Yeltsin sí consiguió hacer una injerencia pues más alta en el gobierno ruso, en los tratos de gobierno y de poder, y compró a las personalidades pues más importantes tanto en el campo político como en el económico en ese momento. Pero con la partida en falso de Gorbachev tras la caída del muro, se pasó al círculo de Yeltsin, y aquí sí fue donde tuvo mayor poder en Rusia, por el error de Yeltsin de venderse a Occidente de alguna de esas maneras, y que con Putin ahora mismo pues está claramente cambiando, ¿no? Fue Soros el que quiso implantar esta terapia de choque, y a partir de enero del 92, ¿vale?, provocó un caos inigualable y desató pues hiperinflación, aparte bastante previsible por otra parte en Rusia, ¿no?, con la caída del comunismo y llegando el capitalismo, pero esto motivó pues la huida de los mejores cerebros de investigación científica hacia Occidente, que es una afrenta que Rusia no perdonará nunca, ¿no? Bajo el plan de Soros, el gobierno de Yeltsin pues decretó también unos recortes enormes a las subvenciones que favorecían la agricultura y la industria, que era la base principal de Rusia en ese momento, y además que estaba toda la economía en manos del Estado. Y como meta se fijó un presupuesto libre de déficit pues en unos pocos meses, pero no hubo más crédito para la industria, las empresas acumularon deudas astronómicas, y la baja o la pérdida de poder de la moneda rusa, del rublo, se precipitó fuera de todo control. Pero en cambio Soros y sus amigos, como no, sacaron un muy alto provecho de esta situación, y mediante Mark Rich, ¿vale?, que era como tenido en ese momento como el mayor comerciante de aluminio del mundo, empezó a comprar el aluminio ruso a precios también totalmente de saldo, ridículos, ¿vale? Igual de ridícula que fue esa venta de Alaska a los Estados Unidos, no sé, a veces algún dirigente de los rusos no estaba muy cuerdo, y al comprar el aluminio bajos pues se lanzó al mercado occidental en el 93 y provocó una caída del precio en el 30%, y esto fue un problemón gordísimo para Rusia, del que aún hoy realmente a nivel económico y unido a las sanciones no se dieron recuperado. Esto solo es un ejemplo de la explotación rusa de Soros. Ya a partir de los años 2000 podemos ver todas estas protestas que después continuaron en Ucrania, Klitschko, es decir, personajes famosos. En Rusia se utilizó como opositor a Gary Kasparov, que no digo que no tuviera razón en la manera de llevar la política rusa, sobre todo con los opositores, ¿no?, porque muchos de ellos tuvieron que salir del país y pedir asilo, pero todas estas injerencias occidentales acabaron con el desastre ahora mismo de Ucrania, que se está volviendo a reactivar un poquito, y para que veáis pues quién es realmente, o quiénes son todos estos que dirigen el mundo. Soros solo es uno de ellos, solo es una figura, hay gente muy poderosa por encima. Seguiré haciendo, como os dije, pues algún programa de Rothschild, de Rockefeller. Espero vuestros comentarios, vuestras preguntas, aclaraciones y dudas, o lo que queráis aportar. Espero también que lo compartáis en las redes sociales, que os suscribáis al canal como os pido siempre, y nada, disfrutar, y nos vemos muy prontito en el siguiente programa. Adiós amigos, buen día.